Gracias a Dios por todo y en todo le damos gracias por este tiempo que nos permitió alabarle y cantarle. Es maravilloso poder hacerlo. La palabra nos manda, de hecho, en el Salmo 150, salmo que a lo mejor tú conoces, que es muy popular, se ha cantado, y da toda una lista de instrumentos musicales. Algunos dicen que nomás con un violín, otros que nomás con el piano, pero en el Salmo 150 vemos un sinnúmero de instrumentos musicales, y yo creo que si hubiera más en ese tiempo, los hubieran incluido. ¿Por qué? Porque tenemos todo para poder darle gracias a Dios. Todo lo que hemos recibido es para alabarle y también lo hacemos con nuestras manos, lo hacemos con cualquier medio que nos sea posible. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, vamos a ver de los versículos 1 hasta el versículo 12, vamos a ver todos esos versículos, Evangelio de Marcos, y el título de esta enseñanza es una pregunta capciosa, Hablando de preguntas, bueno, hay muchos diferentes tipos de preguntas. El objetivo principal de las preguntas, pues es obtener claridad acerca de algún tema, obtener más información acerca de algo que se desconoce. Pero también hay otro tipo de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas retóricas. En la Biblia vemos cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, hacía preguntas las cuales tenían una respuesta obvia. Por ejemplo, decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Y así sucesivamente, y todas las respuestas eran no. Eran preguntas que tenían pues una respuesta obvia, la cual llevaba por supuesto a la audiencia o a los lectores, a los receptores de esta carta, a poder comprender mejor el tema del cual Pablo les estaba hablando. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que llevan una intención de comprometer a la persona a quien se le hace la pregunta. Hay este tipo de preguntas las cuales llevan la intención de hacer caer en una trampa a la persona a quien se le hace la pregunta. Esto se le conoce como preguntas capciosas. Pues hoy vamos a ver a Jesús enfrentando una de estas preguntas capciosas. Vamos a ver el versículo 1 de Marcos capítulo 10 y dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Esta narración se desarrolla a unas pocas semanas de que Jesús fuera a la cruz, de que Jesús fuera aprehendido y arrestado. Así que es crucial esta enseñanza, el tema que se va a hablar, pero sobre todo la intención de la pregunta con la que se desarrolló este tema. Una gran cantidad de gente, vemos aquí que el pueblo se juntaba, se agolpaba siguiendo a Jesús. Esto era algo que ya no era novedad, había mucha gente alrededor de Jesús y allí el Señor aprovechaba para enseñar. Gran parte del ministerio de Jesús y la parte más importante del ministerio de Jesús, fíjate que no fueron las señales, los milagros, sino que fue su enseñanza, fue a lo que Él le dio prioridad. Por supuesto, su más grande obra en esta tierra fue el dar su vida, su sacrificio en la cruz. Pero hablando de su ministerio terrenal, la enseñanza fue lo que tuvo más importancia, fue a lo que Jesús le dio prioridad. Y vemos que Él no desaprovechaba ninguna oportunidad, no desaprovechaba ningún recurso para poder enseñar. Y dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Vemos aquí a los fariseos que eran una secta del judaísmo, eran aquellos quienes se caracterizaban por perseguir la santidad, por perseguir la perfección y cumplir al pie de la letra todos y cada uno de los mandamientos y hasta si era posible con todavía más detalle, ¿no? Ellos, sin embargo, a pesar de caracterizarse como gente piadosa, como gente cumplidora de la ley, eran hostiles con Jesús, eran enemigos de Jesús y ellos le seguían. Y aquí nos trae algo llamativo, ¿no? Si ellos no estaban de acuerdo con Jesús, ¿para qué le seguían? Dices tú, pues no tiene sentido, ¿no? Cuando algo no te gusta o cuando no estás de acuerdo con algo, simplemente te separas de eso con lo que no estás de acuerdo. Pero aquí vemos este grado de maldad. ¿Dónde está el grado de maldad de los fariseos? En que no estaban de acuerdo, pero les seguían para todos lados para buscar algo con que según ellos culpar a Jesús, algo con que según ellos lograr matar a Jesús, aunque él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad, nadie me quita la vida. Así que esto es una actitud de maldad, una actitud que lleva a dolo, que lleva este deseo de hacer daño.
Y es lo que vemos en los fariseos, quienes trataban pues de encontrar algo de qué culpar a Jesús. Ya lo habían hecho en otras ocasiones. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era acerca de algo lícito o ilícito. Esta era la pregunta que ellos traían. Y tal vez nosotros mismos hemos estado en esta situación de preguntar, ¿se puede hacer esto o no? Sobre todo cuando trabajas con jóvenes te enfrentas a este tipo de preguntas. ¿Se puede fumar? ¿No? ¿Se puede bailar? ¿Es malo hacer esto? ¿Es malo hacer aquello? Y desde el momento en el que vienen a preguntar, pues es porque algo no es normal, es porque algo no anda bien, porque cuando algo es bueno, no preguntas si es bueno o malo. Sin embargo, la conciencia te culpa y dices, ay, no estoy seguro, entonces más vale que pregunte. Y hay veces que es bueno responder, bueno, ¿estás esperando escuchar si está bien o mal, o nada más estás esperando que aprueben lo que tú mismo ya determinaste que es correcto, ¿cierto? Bueno, a veces nosotros mismos estamos en esta situación en la cual tratamos de encontrar ese límite, esa línea de decir, bueno, pues ¿qué tanto me puedo acercar a tal cosa? ¿Qué tanto me puedo acercar a tal actividad sin que se convierta en pecado? Y esto es como decía por ahí, una vez escuché, es como subirte al autobús con el pie afuera, ¿no? Con el pie en el estribo, ¿no? Ir en el estribo, como que te bajas, como que no te bajas, ¿no? No, nosotros vemos aquí a los fariseos refiriéndose, en este caso, al tema del divorcio o al tema del repudio, como se le conocía. La pregunta era, ¿está bien o está mal? Y fíjate cómo ellos hablaban de la institución más grande de Dios, que es el matrimonio, desde donde se desarrollan las familias, desde donde se desarrollan las sociedades. Y ellos no venían tanto a hablar del matrimonio, no era una pregunta que buscaba aprender, que buscaba que se le aportara algo. ¿Cómo podemos hacer que los matrimonios florezcan? ¿Cómo podemos hacer que los matrimonios funcionen mejor, que tengan mejor comunicación? Porque ellos eran quienes dirigían al pueblo, ¿no? Ellos eran quienes enseñaban al pueblo. ¿Cómo podemos enseñar a los hombres, a los varones, a que sean mejores esposos? No, ellos no vinieron con esa pregunta. Ellos vinieron, ¿es lícito o no es lícito que haya un divorcio, que haya un repudio? Y esta pregunta la hacían no porque no lo supieran, sino porque, recuerda, según el versículo 1, todo el pueblo estaba allí reunido. Había mucha gente escuchando, había muchos viewers en esa transmisión, hablando en este contexto. Había demasiada gente que estaba escuchando y que recibiría lo que Jesús respondiera. Así que para ellos era muy importante lo que Jesús respondería, porque con esto ellos podrían obtener material para conseguir su objetivo, que no era saber acerca de si es lícito o no es lícito el repudio, sino era hacer caer a Jesús. Y déjame recordarte algo, por si se te pasó en el versículo 1. Ellos se encontraban en Judea. Este lugar, Judea, estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Nada más y nada menos que el mismo quien mató a Juan el Bautista. Esto lo vimos en el capítulo 6 de este evangelio según Marcos. ¿Por qué es importante el saber el contexto de dónde se encontraban? En este caso, un contexto geográfico y también de alguna manera cultural y social. ¿Por qué? Porque este mismo Herodes Antipas, como dije, mató a Juan el Bautista. Nosotros sabemos que lo mató porque Salomé, quien le bailaba, le pidió la cabeza de Juan a petición de su mamá, ¿no? O sea, ni siquiera fue una petición de ella misma, sino que su mamá le sugirió que pidiera la cabeza de Juan después de que este hombre Herodes estaba embelesado con su baile y con su belleza, y le dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Entonces sabemos que eso fue el motivo, la razón por la cual lo mató Herodes. Sin embargo, Juan ya se encontraba encarcelado, ya se encontraba encerrado en ese momento. ¿Por qué estaba Juan encarcelado en ese momento? Bueno, porque en el versículo 18 del capítulo 6, Juan el Bautista le dijo directamente en su cara, y ya en más de una ocasión lo había hecho a Herodes, le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué te parece? Así se lo dijo. Así que esto le costó la cárcel a Juan el Bautista. Allí es en donde se encontraban ellos. Y estaba, como dije, bajo la jurisdicción de Herodes. Y la dinastía de los Herodes, que eran varios Herodes, se caracterizó por sus escandalosas relaciones matrimoniales. Era una familia pues muy al estilo de hoy. Hace muchos años, hace más de 2000 años, se vivía
en una sociedad similar a la de hoy. ¿A poco no ves los programas de televisión en donde no, pues tal artista ya se casó con una y ya dejó a la otra y ahora ya se casó con la otra y así, ¿no? Cambian de esposos o de pareja como cambian de calcetines, ¿no? Y después, no, ahora ya se casó con uno del mismo sexo y etcétera, ¿no? Es un embarradero, ¿no? Es todo tipo de relaciones escandalosas. Bueno, este era el caso de los Herodes, quienes eran políticos. Herodías era la mujer de Herodes, de este Herodes del que estábamos hablando. Sin embargo, esta Herodías, madre de Salomé, ya había estado casada con su propio tío, con Herodes Filipo I, era su tío político y ella se casó con él. ¿Qué te parece? Ahí está escandaloso el asunto, ¿no? Bueno, ella se casó con Herodes Filipo y lo abandonó a él para casarse con Herodes Antipas. Dejó al tío para casarse con este Herodes del que estamos hablando. Por otro lado, Herodes Antipas ya estaba casado con la hija de Aretas, el rey de Arabia. Ya tenía una esposa árabe y pues la repudió para poder tomar por mujer a Herodías, y a la cual además a él mismo le gustaba ver bailar a su hijastra, Salomé, ¿no? O sea, todo un cuadro muy al estilo de esta era, ¿no? Así que la declaración de Jesús, políticamente hablando, era muy importante para los fariseos, no solo por el tema de lo que él contestara, sino por esta situación política, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podía conducir al mismo camino que condujo Juan el Bautista, todo este asunto de decirle no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por otro lado, la respuesta de Jesús era importante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había opiniones divididas. A la gente judía, y así como la de hoy, le gustaba mucho discutir acerca de la ley, acerca de los mandamientos, de cuál es el mandamiento más importante, cuáles son los menos importantes. Y bueno, les encantaba buscarle el quinto pie al gato. Y también había opiniones divididas en cuanto al tema del repudio, del divorcio. Así que la respuesta de Jesús, si no le llevaba pues al encarcelamiento como Juan y a la muerte, por lo menos lo metía en un tema complicado, incómodo, controversial. Desde el punto de vista de los fariseos, podría Jesús perder popularidad, que en gran parte el odio que le tenían los fariseos a Jesús y a sus discípulos era que mucha gente los seguía y ellos querían la atención hacia ellos. Ellos estaban acostumbrados a ser el centro de atención y les gustaba que les llamaran rabí, rabí, y les gustaban los primeros lugares en la sinagoga y les gustaba la gloria para ellos mismos. Y Jesús, pues había venido este hombre carpintero, al cual ellos no ubicaban en ninguna de sus escuelas, ni con Gilel, ni con Shammai, ni con ninguno de los grandes rabinos o Gamaliel, etc. Bueno, ellos sí veían a Jesús y a mucha gente siguiéndole, gente que pues ellos consideraban que deberían de seguirles a ellos, ¿no? Así que por lo menos esta opinión que Jesús diera podría causar controversia con un lado o con el otro lado. Este es el pasaje de la ley en Deuteronomio 24, vamos a verlo, Deuteronomio 24:1. Este es el pasaje de la ley sobre el que se desarrollaban algunas interpretaciones y había opiniones divididas. Estas influían sobre la sociedad de aquel tiempo. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué tal? Esto es lo que decía la ley, es lo que dice la ley en Deuteronomio 24. Hay otros pasajes que dicen cosas similares y desde aquí se desarrollaban algunas interpretaciones. Estaba la escuela de Shammai. Ellos interpretaban lo que dice ahí en el versículo 1, en la segunda parte. Dice: si hubiera hallado en ella alguna cosa indecente y no le agradare. Ellos interpretaban la cosa indecente como adulterio. Digamos que esta escuela interpretativa, que era Shammai, era un poquito más conservadora. Estaba también la escuela de Gilel. Ellos interpretaban alguna cosa indecente como cualquier cosa. Y cuando decimos cualquier cosa, lees la historia de aquel tiempo y era, hasta te ríes, ¿no? Ellos consideraban incluso si la mujer no cocinaba bien, bueno, eso era suficiente para que ellos le entregaran una carta de divorcio y pues la despidieran de la casa, ¿no? Y llegaba la mujer a la casa de sus padres, ¿no? Pues aquí mi esposo me mandó de regreso porque pues no cociné bien, ¿no? Así que bueno, ya varias tendrían su carta de divorcio ahora mismo, ¿no? Esta era la interpretación de Gilel, pero había otro rabino llamado Akiva. Akiva enseñaba que si el marido
encontraba a otra mujer más bella que la que tenía, con eso era suficiente para darle carta de divorcio y despedirla de su casa. Ni modo, mi amor, te pusiste muy gordita y encontré otra que está más delgadita, así que bueno, con eso es suficiente. Esto era lo que interpretaba esta escuela de Akiva, ¿no? Yo creo que este es el que tenía más seguidores en aquel tiempo, ¿no? Era el predicador favorito de aquel tiempo. De la misma manera, hay muchos hoy quienes interpretan y abordan ese tema del divorcio de una manera pues muy a la Gilel, muy a la Akiva, así muy liberal, y hasta los mismos pastores, ¿no? Ves que ya cambian la de 40 por 2 de 20 y no, ups, me equivoqué, es que me casé muy joven y me encontré a mi maquillista, y está muy bonita, y cantantes y cristianos y pastores pues ya llevan 3, 4, 5 divorcios y continúan adelante, ¿no? Ahora, aunque las opiniones estaban divididas, sí tenían algo en común y no sé si lo alcanzas a captar. La mujer era vista como un objeto. ¿Qué te parece? Estamos hablando dentro de la cultura judía. En la cultura gentil, pues vemos que era un desastre, ¿no? Pero en la cultura judía vemos que la mujer era como, pues ¿sabes qué? Ya no me gustó este iPad, ya salió el Pro, quién sabe cuál, bueno, pues lo voy a vender, o me voy a deshacer de él y voy a conseguir el más nuevo. O el reloj, o el teléfono, ellos lo veían así, la mujer como si fuera un objeto. Ya no me gustó, la cambio, veo una mejor, la cambio. Debemos entender que Jesús va a hablar de este tema, del divorcio, del repudio, respondiendo a los fariseos. Es decir, cuando tratemos de hablar de matrimonio, no podemos basarnos en esta porción bíblica, porque hemos venido siguiendo el Evangelio de Marcos y vemos que el tema central no es el matrimonio. El tema central es la pregunta y la intención con la que se hizo la pregunta. O sea, los fariseos. Debemos de entender también el contexto social en el que el repudio a la mujer era lo más común, porque siempre se carga hacia lo más liberal, hacia lo más pues cómodo, ¿no? Así que vemos que esto ya estaba descontrolado y Jesús está respondiendo. La respuesta de Jesús, por cierto, es pues del mismo Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, ¿no? Y esta respuesta debe de ser un ejemplo para nosotros en toda nuestra vida. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 de Marcos 10. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? No lo refirió a un solo versículo, porque si lo captaste, ellos habían desarrollado ya toda una cultura, todo un estilo de vida, o sea, no solo una doctrina, sino todo un estilo de vida desde la interpretación de un solo versículo o de versículos que se le parecían. Pero Jesús les dice, ¿qué os mandó Moisés? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico. O sea, Moisés escribió gran parte del Pentateuco, de la ley, lo que ellos conocían como la ley o la escritura. O sea, Jesús les dijo, no vean solamente un pasaje aislado, vean todo el cuadro completo. Así que, ¿cómo podemos aprender nosotros de esto? Porque dije que la respuesta de Jesús debe ser un ejemplo para nosotros en toda nuestra vida. Bueno, las respuestas para todas las preguntas están en la Escritura, no están en nuestra opinión. O sea, nuestra opinión debe de estar respaldada por la palabra de Dios. Nuestra opinión debe ser una opinión bíblica. Quiero que se capte bien esto, porque no es que nosotros ya no opinamos. Sí podemos opinar, pero con la Escritura, en todos los sentidos de nuestra vida. No es nada más, pues yo opino esto, ok, ¿y qué respaldo tienes? No, pues es que yo siento, no, pues es que a mí se me hace, no, pues que me dijeron, no. ¿Qué dice la Escritura? Yo tengo una opinión, pero la opinión fluye desde la Escritura. En la familia, esposa, tú tienes voz y tienes voto, ¿cierto? Claro, trabajas bajo sujeción, funcionas en sujeción con tu marido, pero si tú ves que tu marido está desviándose del camino, tienes la autoridad dada por la palabra para amonestarle, y más si es un matrimonio cristiano, un matrimonio de dos creyentes. Mira, mi amor, te honro tu autoridad, tú eres mi marido, yo me sujeto, pero la palabra dice esto y nos estamos desviando en esto. Así que yo opino, como dice la palabra, que debemos de irnos por aquí y no por acá. Aún así, el marido tiene la última palabra y la mujer debe de sujetarse en el Señor. Hay cosas en las cuales puede haber un desvío, sin embargo, el marido dará cuentas y la mujer debe de advertir y de hacer esta función de advertir. Versículo 4. Ellos dijeron,
Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué tal? Él les dice, ¿qué les mandó Moisés? O sea, todo lo que escribió Moisés. Y ellos dicen, no, pues Moisés nos dio permiso. Moisés permitió dar carta de divorcio, Moisés permitió repudiarla. Así que vemos nuevamente que ellos habían desarrollado, lo que dije, toda una doctrina y un estilo de vida, una norma de vida desde textos aislados como Deuteronomio 24:1. Y esto, por supuesto, que era a su conveniencia, ¿cierto? La palabra clave aquí en el versículo 4 es permitir. Moisés permitió. Comunica la idea de una concesión. O sea, no es lo mismo un mandamiento que una concesión. Espero que podamos distinguir esto. No es lo mismo un permiso que un mandamiento. Son dos cosas completamente distintas. Es como cuando estás ocupado, estás hablando con personas y tu niño chiquito llega y te dice, papá, ¿puedo comerme la paleta? Y tú no te vas a poner a darle todo un discurso a tu hijo allí, en ese momento, de lo malo que son los dulces y las azúcares y cómo dañan el cuerpo, etcétera, etcétera. Estás ocupado, entonces hay veces que cedes y dices, ok, o sea, cómetela, ¿no? Porque tienes que continuar tratando algún asunto, ¿no? Ya después en casa, pues ya le explicas, etcétera, ¿no? Y le enseñas que no debe de aprovecharse de los momentos en los cuales estás ocupado para sacar provecho y para salirse con la suya, ¿no? Así que no es lo mismo un permiso, una concesión, que un mandamiento. Los mandamientos son claros, las concesiones pues se basan en circunstancias, en asuntos y casos extremos. Así que este permiso de Moisés era eso, un permiso, una excepción. Era, como dije, la palabra, una concesión, esa es la palabra, ¿no? Era una concesión en casos extremos en donde la convivencia en el matrimonio fuera imposible para evitar graves consecuencias. En una situación así, y por supuesto que de 1000 eran muy pocas, ¿no? En estos casos extremos se les permitió, se les daba la concesión del repudio para evitar consecuencias graves. Versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué tal? Por la dureza de vuestro corazón Moisés les escribió este mandamiento. Esta concesión de divorcio o este permiso de divorcio mandaba que se extendiera un documento de libertad a la mujer para que pudiera contraer matrimonio sin ser acusada de adulterio. O sea, el repudio era hacia la mujer. Es lo que vemos en la ley, en el Talmud, en la interpretación de la ley. Era para la mujer, y la mujer que tenía una carta de repudio tenía la posibilidad de casarse nuevamente y no era acusada de adulterio. Por eso, según Jesús, fue a causa de la dureza del corazón de ellos. ¿Por qué? Porque mira, considerar a la mujer como un objeto, a cualquier mujer como un objeto desechable, es una enorme muestra de la dureza del corazón. Considerar a tu propia esposa, a la que le juraste, hiciste un pacto ante Dios de cuidar, de proteger hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte le separe, el considerarla como, ya me fastidió, como un objeto desechable, es una muestra de dureza de corazón muy, muy grande. Y veremos las razones a continuación. Mira, para interpretar correctamente la Biblia, no solo se necesita conocimiento, no solo se necesita tener mucha información. Los fariseos la tenían y ellos estaban guiando al pueblo desde este tipo de concesiones. Ellos estaban muy seguros. No, la concesión es un mandamiento y tenemos que repudiar a nuestra mujer si algo no nos gusta, etcétera, ¿no? Pero la palabra de Dios no solo se debe interpretar con conocimiento, porque ese conocimiento se puede usar para torcer la misma Biblia. Pues las sectas utilizan la Biblia y utilizan mucho conocimiento truqueado para seguir con sus intenciones. ¿Qué es lo que se necesita entonces para interpretar la Biblia? Lo que se necesita es un corazón humilde. Él les está diciendo, por la dureza de su corazón, por eso interpretan la Biblia como la interpretan, a pesar de su conocimiento, pero lo que se necesita es un corazón humilde. Y ahora Jesús va a dar una interpretación, pero no solo de textos aislados, sino desde la esencia del matrimonio, en la Escritura, a lo que les refirió él, que es Moisés. Dice el versículo 6, pero al principio de la creación. O sea, les dice, no se adelanten mucho, vayan al principio, vayan al Génesis, el primer libro de Moisés, el primer libro del Pentateuco.
Así que cualquier tema bíblico se debe de interpretar dentro del contexto general de la Escritura, no dentro del contexto de mi opinión o dentro del contexto de lo que yo quiero y busco un versículo para respaldar lo que yo quiero, sino que debe de interpretarse dentro del contexto general de la Escritura. Si yo veo un texto y se me hace raro y digo, ay, no lo entiendo, bueno, tratemos de interpretarlo a la luz del carácter de Dios, de todo el contexto general de la Biblia, de la Escritura. Por ejemplo, dice uno de los salmos, no hay Dios. Entonces, si alguien nada más lee ese texto, dice, ay, la Biblia dice que no hay Dios. No. O sea, lee completo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ya lo puedes interpretar mejor. Pero además, sería imposible que la Biblia, que habla de Dios, dijera que no hay Dios. Así que debemos de interpretar la Biblia a la luz del contexto general de la Escritura. Entonces Jesús dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ubícalo. La mujer era vista como un objeto desechable y el Señor les dice, en el principio, varón y hembra los hizo. Ambos, desde el principio, fueron creados a imagen de Dios. Dice la palabra que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y después a Eva la hizo de la costilla del varón, pero ella fue hecha también a imagen y a semejanza de Dios. Fueron creados iguales en dignidad, aunque la mujer haya sido creada para ser cuidada por el varón, pero eran iguales en dignidad. Por este texto entendemos también que es un solo hombre. Dice, al principio, varón y hembra los hizo. O sea, un solo varón para una sola hembra para un solo varón. Esto derriba pues la poligamia, la bigamia, todo este asunto de adulterio, etcétera, ¿no? Así que vemos que no había concesiones en el principio. O sea, no vemos a Dios diciendo, varón y hembra, los bendice Dios y les dice, dejen a su padre, a su madre, etcétera. Pero si algo no les gusta, pues ahí se buscan otra, ¿no? No. En el principio no había más opciones. Era Adán y Eva. Y si Adán decía, ¿sabes qué? Pues Eva como que le está creciendo la lonjita o lo que sea, pues ni modo. O sea, es la que tú escogiste, ¿no? O es la que Dios te dio y tú escogiste porque viste a todos los animales y cuando la viste dijiste, uy, varona, ¿eh? O sea, eso fue así. No había concesiones, no había más alternativas, no había más opciones. Decía alguien por ahí, ¿cómo saber que me casé con la persona correcta? ¿Qué tal? ¿Cómo saber que me casé con la persona correcta? Ok, ahí te va la respuesta para los casados que están aquí. Ve a tu folder que tienes ahí en tu cuarto, ¿sí? Tienes todos los folders, todos los pasaportes y todo, y busca uno que diga ahí licencia de matrimonio y otro que diga acta de matrimonio y checa el nombre. Y si dice ahí Saori, es la mujer correcta. Si dice ahí Karen, esa es. Si dice ahí Mireya, entonces sí, ves Mireya ahí y ves a la Mireya, ahí está. O como se llama tu esposa, ¿no? Así sabes que te casaste con la persona correcta. Así es como sabemos, ¿no? No hay opciones, no hay concesiones, no estamos viajando en el autobús con el pie en el estribo. Para Dios es más importante la relación matrimonial que cualquier otra relación, incluso la de padre y madre. ¿Quién lo dice? Moisés. O sea, el versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, no estoy diciendo que nos desentendamos de ellos y que, ¿sabes qué? Ya no me hables. No. O sea, pero lo que tenemos que resolver nosotros, los casados, está aquí en nuestra casa. Lo dice la palabra. Dice, y se unirá a su mujer. A su mujer. El matrimonio es una relación de unidad. ¿Qué es unidad? Te digo el concepto rápidamente. Es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Eso es unidad. Son estas cosas que no se pueden dividir, no se pueden fragmentar sin alterarse o sin destruirse, porque si se separan, se alteran, se destruyen, hay mucho daño que se causa. Dice el versículo 8, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Así que no sé si lo vemos aquí, hablando de unidad y separación. Divorciarse, separarse, es como arrancarse una parte del cuerpo.
No hay nadie quien pueda decir, no, tenemos un divorcio y nos llevamos bien como amigos y somos más felices ahora. No, te arrancaste un brazo. Te arrancaste, ¿qué digo yo? Un brazo. Te arrancaste la mitad del cuerpo, ¿no? Y nadie puede andar con la mitad del cuerpo feliz de la vida. Es doloroso, no solo para la mujer que es abandonada y que es cambiada por otra o viceversa. Es doloroso para las familias, es doloroso para los hijos, es doloroso para todos. No está no está en el diseño de Dios, no es parte del diseño de Dios desde origen. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con esto, mis hermanos, tanto a ellos como a nosotros en ese tiempo, les debía de quedar claro que era un pacto ante Dios. Era una unión que Dios hacía y no del hombre. Era un pacto indisoluble, un pacto irrompible. No vemos a Adán divorciándose de Eva. No, eso no ocurrió así. No fue hasta después, cuando vino el diluvio, cuando vemos toda esta perversión que había con Lamec, el bígamo y todo este asunto, ¿no? Pero en el principio no fue así. Cuando vino la dureza del corazón fue cuando cambiaron las cosas y se tuvieron que dar algunas concesiones para sobrevivencia, ¿no? Así que este pacto indisoluble no debe de ser destruido por el hombre. La cultura del tiempo de Jesús, así como la nuestra, había pasado por alto esta enseñanza que Jesús les dio en referencia con Moisés. Habían olvidado y habían pasado por alto este mandamiento. No sé si tú lo ves, es un mandamiento. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ellos pasaron por alto el mandamiento y abrazaron ¿qué? Abrazaron la concesión, abrazaron ese permiso que se dio. Leamos un pasaje en donde es todavía más claro el mandamiento. Por si no te quedó claro el tema de lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a ver Malaquías capítulo 2, versículo 16. Y lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, que es muy, muy clara. Malaquías, por cierto, fue el último profeta antes de Juan el Bautista. En esos años de silencio que hubo, donde surgió después Juan el Bautista, Malaquías había sido el último que había hablado. Es el último libro del Nuevo Testamento. Dice Malaquías 2:16. Pues yo, hablando el profeta de parte de Dios, pues yo odio el divorcio. Dios odia el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, o sea, para que quede bien claro. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Qué tal? Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Y eso es dureza de corazón, porque primero la andabas enamorando, primero le bajabas el cielo, la luna y las estrellas, y de pronto la abrumas de crueldad, evidenciando así esa dureza de corazón. Y así fue como respondió Jesús a esta pregunta capciosa. Responde con una contundente afirmación escritural. Así. Quienes la hicieron, la pregunta, eran los que guiaban a Israel. Así que estaban enseñando mal. Por eso la palabra dice, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación. Así que ellos desde este conocimiento abundante que tenían, pero torcido, guiaban a otros. Y por eso Jesús les llamó en ocasiones ciegos, guías de ciegos, que no entran ni dejan entrar al reino. Bueno, estos eran los líderes de Israel. ¿Qué tal? Versículo 10 de Marcos 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, como que les causó un shock. O sea, ellos no dijeron, como usted está diciendo ahorita en su casa, amén, amén, así es. No, ellos como que se quedaron así, ay, no, yo me inclinaba más por Gilel, ¿no? Ay, no sé, a lo mejor estaban y le volvieron a preguntar. Así como aquellos quienes van con alguien y le piden consejo, no le dicen lo que quería oír y se van con otro. Y le piden consejo al otro y no le dice, y así van hasta que encuentran al que les dice lo que querían oír. ¿Qué tal? Pero bueno, ellos no fueron con otros, sino que hicieron toma dos. A ver, ya acá en privado, a ver qué nos dice Jesús, ¿no? A ver si nos dice algo distinto, o a lo mejor algo que nos convenga mejor. Bueno, el Señor sabía que sus discípulos también iban a enseñar a otros. O sea, nosotros vemos el cuadro, la película, por decirlo así, ya terminada, ¿no? Sabemos que aquí estaba Pedro, quien después en Pentecostés predicó el primer sermón misionero. Vemos, aquí estaba Juan, quien nosotros sabemos que después iba a ser exiliado a la isla de Patmos, iba a escribir el Apocalipsis, y iba a escribir todas estas cartas que vimos, la primera, la segunda, la tercera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, ellos allí eran solo aprendices, estaban observando, estaban viendo cómo Jesús reaccionaba, respondía, etc. Así que el Señor, sabiendo esto, sabiendo que ellos después, cuando Él se fuera, enseñarían a otros, Pedro apacentaría a las ovejas del Señor, a los corderos del Señor, el Señor se iba a asegurar de que ellos de ninguna manera enseñaran, así como los fariseos. Y vemos, es maravilloso, ahora me acuerdo de algo, de cómo el apóstol Pedro habló también del matrimonio, ¿no? Él habló y dijo, maridos, vivan con sus mujeres sabiamente. O sea, hablando él no de, ay, bueno, pero si no les gusta, déjenla, y si esto, aquello. No. Vivan con ellas sabiamente, trátenlas como a vaso más frágil. O sea, vemos a Pedro que captó el mensaje y el Señor, pues aquí les está enseñando y está formándoles para lo que vemos después nosotros en el Nuevo Testamento, más adelante, ¿no? El Señor vino a hacer cumplir la ley. El Señor no vino a buscar concesioncitas para que cada quien haga lo que quiera y sea feliz, porque esa es la premisa del mundo. No es que me voy a divorciar porque ya no soy feliz, me voy a recasar porque esta persona sí me va a hacer feliz. La felicidad no está en un hombre, no está en una pareja, no está en una relación. La felicidad está en Cristo. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre. Por esto el Señor les dejó un estándar muy alto. Dice el versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, ya en casa estamos, ellos le preguntan nuevamente, les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, eso no era dentro de la cultura judía, sino con los gentiles, ¿no? La cultura grecorromana. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, recuerda que Jesús está dejándoles un estándar alto para que ellos no bajen el estándar como lo habían hecho los fariseos. No, por cualquier cosa. No. Vamos a subir el estándar. Esto se acerca más al diseño de Dios. A este Dios aborrece el divorcio que dijo Malaquías. A lo que Dios unió no lo separe el hombre que dijo también en la ley, ¿no? Moisés. Pero este pasaje debe de examinarse también a la luz de lo que Jesús mismo enseñó. O sea, no podemos desarrollar toda una teología y hacer nuestros métodos y nuestros estatutos desde un solo pasaje, porque este no es el único pasaje que habla acerca del divorcio, de ese divorcio que a veces pues es inevitable. Está lo que Jesús enseñó, pero también está primero los Corintios 7, en donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también trató este tema. Y en algún momento dijo, si alguna mujer creyente tiene un marido que es incrédulo y él la abandona, pues ni modo, a paz nos llamó Dios. O sea, vemos que la Biblia no solo trata del tema aquí. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5:31? Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahí está lo que vimos en Deuteronomio 24:1. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿sí? Pero subrayemos ese a no ser por causa de fornicación. Entonces Jesús da aquí la causa y el tema pues real por el cual puede llegar a haber, y no es el primer recurso. Debe de apelarse al perdón, debe de apelarse a muchas otras cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, pero hay veces que es imposible, hay veces que es humanamente imposible, y bueno, dice Jesús, la concesión es la fornicación, en este caso el adulterio. Así que aquí no hay una contradicción. Veamos el paralelo en Mateo 19:19, el paralelo de Marcos 10 que estamos viendo. Dice Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si no hay fornicación o adulterio, hay un divorcio solo así porque ya no me hace feliz, porque ya no me gusta, porque etcétera. Bueno, aquí es en donde entra esto que Jesús está diciendo. Esta palabra fornicación, ¿qué es? ¿Qué significa? Es una gran variedad de pecados sexuales. Es la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, ¿no? En este caso, el ofendido
el que fue víctima de fornicación, es decir, el cónyuge incurrió en algún tipo de pecado sexual, el ofendido tiene la libertad de contraer nuevas nupcias, es lo que vemos aquí. De lo contrario, divorciarse por cualquier causa y casarse nuevamente es adulterio según Jesús. Y también el otro, quien se casa con aquella que se divorció nomás por cualquier causa, pues también comete adulterio, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos quienes se convirtieron ya estando divorciados? Quizás tú nos ves o nos vas a escuchar o nos estás escuchando y dices, bueno, yo me casé, me divorcié, otra vez me casé, otra vez me volví a divorciar, pues en el mundo, ¿no? Pero después conocí al Señor. ¿Qué pasa conmigo? Porque no tengo el don de continencia, eso está clarísimo. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, quizás el Señor tenga una respuesta para ti en este momento. Nuestra satisfacción está en Dios. Sin embargo, es importante que podamos ir al Señor en humildad, que podamos buscar consejo sabio. ¿O qué tal aquellos quienes se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar y se convirtieron? Aunque no lo creas, hay ministros quienes mandan a personas así a que se divorcien de su actual pareja y que regresen con la anterior. O sea, imagínate, ¿no? Cuando ya tienen familias, tanto uno como el otro, imagínate, ni siquiera sentido común tiene eso. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia de manera equivocada, ¿no? El apóstol Pablo, como dije, trata estos asuntos en 1 Corintios 7 y es necesario también buscar consejo sabio, buscar consejo bíblico para tratar cada caso en particular. Cada caso necesita la atención de sentarse y de poder aconsejarse bajo la dirección de la palabra, bajo la dirección del Señor. Ahora, para ir concluyendo, en cuanto al divorcio podemos quedarnos con la conclusión de que Dios lo aborrece. Esa es la conclusión a la que llegamos. Debe ser el último pensamiento que pase por nuestra mente de aquellos quienes estamos casados. Ni siquiera debe ser algo que se mencione ni de broma entre cónyuges. Bueno, pues yo me divorciaría si tú. No es algo que esté en nuestro vocabulario. Pero sabes, no solo en el matrimonio, sino en toda relación. Debemos de abrazar la lealtad, debemos de abrazar el compromiso. ¿Cuánto se necesita el compromiso? Pues voy a entrar a esta compañía y a ver qué tal. Pero te subes al autobús y vas con el pie en el estribo. Y hay personas quienes guían su vida así. Van en todas las decisiones que toman, en todas las relaciones que emprenden, siempre están en el autobús con el pie en el estribo, a punto de bajarse. En el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones de amistad, en la iglesia. Pues yo estoy aquí, pero a la primera me bajo. Mis hermanos, no es la idea que nosotros vemos. En cuanto al divorcio, Dios aborrece el divorcio. La dureza del corazón detona toda clase de pecados que atentan contra aquello que Dios une. Piénsalo y repito esta idea. La dureza de corazón detona, hace estallar toda clase de pecados que atentan contra lo que Dios une. Las causas de divorcio siempre están así como en la superficie, pero si vamos a lo más profundo nos vamos a encontrar con que hay dureza de corazón. Yo soy áspero con mi esposa porque hay dureza en mi corazón. Es un ejemplo, ¿no? La mujer contradice al marido porque hay dureza en su corazón. Y cada uno busca su propio bien, su propia satisfacción porque hay dureza en su corazón, porque hay egoísmo en su corazón, etcétera, ¿no? Así que, ¿cuál es la solución? Pues traer nuestro corazón delante de Dios. Debemos de deshacernos de todo lo humanamente posible para evitar el divorcio. En matrimonios quienes están en alguna crisis, bueno, pues pedir consejo. Si tu esposo no puedes con tu esposa, porque ya le has dicho y le has dicho y le has dicho con la palabra y le has demostrado y no puedes, no te des por vencido, porque dejarte guiar por la necedad y por la dureza de corazón de tu esposa no te va a llevar a buen puerto. Y tratando de buscar la paz en el hogar, no la vas a encontrar fuera de la voluntad de Dios. Por eso, si no puedes con ella, bueno, pues busca consejo sabio en tu iglesia, en tus pastores, en líderes, en hermanos espirituales, quienes puedan ayudarte a hacerle ver su pecado a tu esposa para bien del matrimonio, para el bien de la familia, para el bien de la iglesia y de la sociedad y todo lo demás que venga, ¿no? Debemos de confesar y de arrepentirnos de nuestros pecados, buscar el perdón, buscar la restauración. Si ofendimos a nuestro cónyuge o si nuestro cónyuge nos ofendió, debemos de buscar a toda costa
el perdón, buscar la restauración. Y aquellos quienes guiamos, quienes somos pastores, quienes damos consejo, hagamos todo lo posible porque aquellos quienes vienen a nosotros hablando de matrimonios puedan ir al perdón, puedan buscar la restauración, puedan buscar y darse misericordia el uno al otro. Porque también sé de líderes quienes viene alguien y no, es que mi esposo lo encontré viendo a otra mujer, no, divórciate, ya es adulterio y te puedes divorciar y te puedes recasar. No. Debemos de buscar la restauración, el perdón, el amor, y esto es en cuanto al divorcio. Pero en cuanto a las preguntas capciosas, que este es el tema de esta porción, debemos de evitar ser los fariseos que hacen preguntas para hacer tropezar a otros o que buscan situaciones para salirse con la suya. Es decir, yo tengo mi agenda, yo tengo mi objetivo, pero voy a calcular y voy a mover las cosas de tal manera que no me vea yo tan mal, sino que se vean mal los demás, pero yo no. Eso es una actitud muy farisaica. Así que si tenemos una decisión, una agenda, no busquemos embarrar a otros, hacer caer a otros para afianzar nuestra decisión. Si es una decisión en Cristo, si Dios te guía a hacer algo, no necesitas de preguntas capciosas, de trampas, de mentiras para afianzar tu decisión. Eso es una actitud muy, muy farisaica. Así que evitemos ser los fariseos. Debemos de evitar guiarnos también por la cultura, porque aquí en esta porción vemos la preeminencia que tenía la cultura de ese entorno de Jesús, ¿no? Debemos de evitar dejarnos guiar por la cultura. Es que así se hace aquí, es que aquí se hacen las cosas de esta manera. Bueno, qué bueno por ellos, felicidades por ellos, pero nosotros no nos guiamos por la cultura, sino por la Biblia. Nuestra opinión debe de estar formada por la Biblia. Debemos de evitar también manejarnos por las concesiones, porque hay quienes, la Biblia no dice nada de esto, así que bueno, pues con permiso, ¿no? No, debemos de evitar manejarnos por las concesiones. Eso es un terreno inseguro. Más bien debemos de manejarnos por lo que claramente la Biblia dice, por lo que claramente la Biblia nos enseña en el matrimonio y en todas las áreas de nuestra vida. Así que esta es la enseñanza que podemos encontrar en la palabra, bastante información, por cierto, bastante rica, en cuanto a esta pregunta capciosa que le hicieron a Jesús. Vemos cómo el Señor de una pregunta desarrolla toda una enseñanza que a nosotros hasta este momento nos enriquece, hasta este momento nos edifica. Y yo sé que usted se quedará meditando, así como yo, en este asunto de las preguntas capciosas. En ocasiones el Señor las desvió, pero en esta ocasión, para bendición nuestra, la respondió y la respondió de manera magistral con la Escritura y yendo hasta lo profundo del corazón, porque Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos y todo de nosotros. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra que hemos recibido esta noche. Gracias por tu fidelidad, gracias por esta riqueza que traes para nosotros, Señor. No solo nos enseñas acerca de un tema, sino que nos enseñas cómo enfrentarnos a las preguntas capciosas. Y nos enseñas también a evitar ser como aquellos quienes hacen las preguntas capciosas, teniendo un corazón humilde, teniendo un corazón apegado a tu palabra, un corazón que desea no su propia voluntad, sino que desea tus mandamientos. Como decía el salmista en el Salmo 19, tus mandamientos son dulces a mi paladar. Y así, Señor, que sea tu palabra para nuestras vidas. Así lo es. Queremos que así lo siga siendo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos quienes han enviado sus peticiones en fe y junto con nosotros orando y trayendo, Señor, gratitud y trayendo, Señor, humildad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buena noche y nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.